Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la mima. Es un placer volver a contar en Radio Sefarad con Fernando Castillo. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Nosotros ya hablamos con Fernando de esa maravillosa exposición Boulevard Europa 1942 y en esta ocasión nos traes otra no menos maravillosa exposición, Fernando, que se presenta en Centro Sefarad. Muchas gracias. Sí, bueno, esperemos que resulte así. Sí, es una exposición en el que de nuevo, como la primera también y como casi todas con las cuales suelo montar o comisariar, en las que coinciden o participan la literatura y el arte, donde se encuentran la literatura y el arte, o si se quiere también la cultura y la pintura. Es decir, un encuentro de letras y de pintura para acercarse a un tema, ¿no? En este caso, el de un tipo de ciudades que a lo largo del siglo XX han tenido una característica común, que es la de servir de ciudades refugio, la de ser una serie de ciudades en las cuales han tenido un protagonismo en diferentes momentos a lo largo del siglo XX muy destacado, en la que, han acogido a personajes de todo el mundo que huían de una Europa en general en llamas, una Europa difícil, y en la que, se encontraban, y ha habido de todo, una serie de 11 ciudades. Uh-huh. De las que destacamos, al menos en el título, Lisboa, Tánger y Trieste. Trieste, sí, y se pueden añadir también, por ejemplo, Nápoles, se puede añadir Argel, Alejandría, Beirut, Tel Aviv, Shanghái, Estambul, en fin, Marsella. Son ciudades, ya digo, 11, en las que a lo largo del siglo XX, sobre todo en el periodo entre guerras y de la posguerra, y por supuesto de la propia guerra mundial, han tenido un protagonismo a veces muy corto, como el de la propia Lisboa, centro de refugiados de toda Europa tan solo durante 2 años, y luego quizás más alargado, como el de la propia Tánger, pero siempre han sido un protagonismo destacado, ciudades marítimas abiertas al mar, ciudades muy literarias, capaces de impulsar narrativa, de crear historia, e incluso cine, porque Casablanca en realidad ya se sabe que unos dicen que era Tánger, se había pensado que iba a ser Tánger y otros iba a pensar que iba a ser Lisboa. Pero bueno. Uh-huh. Fernando, hablabas antes de ciudades refugio. Allí se instalan artistas que reciben la inspiración de la ciudad y su propio cuidado, ¿no? Se dice, no sé si estás de acuerdo, que a veces para crear tienes que sufrir, pero también sentirte arropado de alguna manera. Y estas ciudades han sido, como apuntas tú en el texto de introducción de esta exposición, han sido madres y hermanas de muchos artistas. Sí, es frase es frase de Claudio Magris, y son mal, sí, y también eran de ciudades complejas. Tanto es así que Ángel Vázquez, el extraordinario escritor tangerino, habla de su Tánger natal y dice que la ciudad, hablando de Tánger, era tierra de nadie y tierra de todos. Define muy bien este tipo de ciudades equívocas. Son ciudades en las que había de todo, lo mejor y lo peor, el refugiado, el traficante, el interesado. Son ciudades, insisto, muy literarias, en las que los personajes reunidos tenían también una calidad cultural tremenda, escritores, pintores, gente muy vinculada con la cultura que acude a estas ciudades en busca, si se quiere, de la seguridad que se estaba perdiendo, en busca de ellos mismos en otros casos. O sea, son ciudades de personalidades complejas, diríamos, ¿no? Como las propias ciudades, claro, a las que te refieres o que has reunido en esta exposición. Fernando, ¿cómo conjugas, cómo has organizado este encuentro entre letras y pintura? El secreto ha sido intentar vincular, intentar incorporar con entusiasmo a los artistas. Son artistas, casi todos ellos muy conocidos, ya he trabajado también con ellos en anteriores exposiciones como las dedicadas a Ramón Gómez de la Serna o a Geografía Modiano, es decir, a la obra de Patrick Modiano. El secreto es
escoger una serie de artistas que estén, sin dejar de serlo nunca, sin dejar de ser pintores, que estén muy cerca de la literatura, muy cerca de las letras. Y en ese sentido saberles, digamos, estimular para llevar a la pintura ese carácter literario, ese carácter literario en sentido amplio, es decir, narrativo, histórico, lírico incluso, que tienen las ciudades. Es un grupo de 11 artistas, insisto, todos muy conocidos, que han hecho un trabajo verdaderamente espléndido porque se han identificado un entusiasmo investigador, lector, y que se ha traducido en la realización de 88 obras, ni más ni menos, acerca de las 11 ciudades, en las que Lisboa tiene un papel esencial, un papel, si se quiere, impulsor al concentrar alguna obra de todos ellos. Yo creo, sinceramente, que es de las exposiciones de artistas vinculados con la figuración, por el número y la calidad de unos artistas que comparten generación, de las más importantes que ha habido en Madrid en mucho tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y apostar por la figuración es un acto de valentía en estos tiempos, ¿no? Yo diría que desgraciadamente los tiempos que corren, lo que es un acto de valentía es apostar por la pintura. Son las instalaciones, la escultura, el arte con soporte electrónico, lo que está más de moda, la pintura de pared, ¿no? La pintura de siempre no está pasando sus mejores momentos, pero claro, estos artistas demuestran cómo la pintura, es decir, el arte, es algo que nunca va a desaparecer, es algo eterno, puesto que saben todos ellos combinar modernidad, saben combinar innovación con tradición y con una inspiración pictórica que es esencial. Yo creo que esta exposición lo que demuestra es que la pintura y la figuración están bien viva, ¿eh? Uh-huh. Fernando, nos has hablado de Lisboa, llévanos a Tánger y a Tel Aviv. Tánger, una ciudad maravillosa que ha pintado un medio tangerino, que es Antonio Rojas, amigo personal de Chukri, el escritor Mohamed Chukri, pintor tarifeño, enfrente a solo 13 kilómetros, pidió pintar Tánger por su proximidad. Tánger, ciudad esencial en la que, ciudad rica y ciudad plural como pocas, en la que la coincidencia de población, y en este caso la judía sefardí, tiene un peso tremendo, ciudad que ha retratado como nadie Ángel Vázquez en una novela imprescindible que es La vida perra de Juanita Narboni. Tánger es una de las estrellas, no podría ser menos, de una exposición en la que las ciudades extrañas, las ciudades difíciles son la base. O sea, Tel Aviv, la ciudad blanca, la ciudad idónea para que la pinte un artista dedicado a pintar a lo largo de su carrera con enorme brillantez la arquitectura racionalista como es Damián Flores. Ha hecho un trabajo espléndido, ha sabido recoger ese Tel Aviv seminal de los años 30 en el que todos los arquitectos bauhausianos de Europa acuden, judíos, huyendo de la quema de Europa, se concentran en un Tel Aviv que está creciendo y crean lo que es un verdadero parque temático de la arquitectura racionalista. Un trabajo, el de Damián Flores, espléndido, en el que ha sabido recoger ese Tel Aviv que está un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Primera Guerra árabe-israelí, y un Tel Aviv que está justo recogiendo todas las influencias de lo mejor de las personalidades relacionadas con la arquitectura y la cultura judía que están huyendo. Esas son dos ciudades y como esas otras muchas, ¿eh? Uh-huh. Sí, te iba a pedir que siguiéramos navegando por este mar de letras y arte que has concebido para Centro Sefarad Israel. Viajamos por el Mediterráneo y también hacemos escala en Estambul, tan importante para los sefardíes, y en esa Marsella que tú destacas relacionándola con Varian Frey. Estambul es una ciudad en este aspecto muy curiosa, porque es una ciudad, digamos que es de las más importantes, de las más por sus dimensiones, y es de la más apagada. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa personalidad, si se quiere, o esa presencia más que personalidad en este mundo del refugiado, más que de manera discreta, y lo ha tenido después de la Revolución Rusa, es decir, en el periodo de entreguerras, cuando fue centro
de los rusos blancos, de judíos perseguidos de los pogromos de la Rusia de los días de la Guerra Civil y de la Revolución. Pero en cambio ha tenido siempre ese lugar de ser puerta de Oriente, enlace con Occidente, lugar misterioso, lugar de intriga. La Segunda Guerra Mundial fue un centro de conflicto para intentar orientar a la propia Turquía hacia uno de los bloques en la guerra y que abandonase su neutralidad, el famoso espía Cicerón. Hay un fotógrafo que se llama Ara Güler que ha inspirado a Jan Argüello, que ha sido un artista magnífico, en el que combina la nueva objetividad y la metafísica desde un punto de vista muy contemporáneo, quien se ha acercado a ese Estambul de los años 30, 40 e incluso 50, porque Estambul es una ciudad muy mutable en el siglo XX y ha sabido retratar de una manera perfecta. La verdad es que han sido unos trabajos todos magníficos. Y bueno, Estambul como refugio también de los hispanojudíos expulsados, o sea que es una ciudad también ciudad, bueno, es una de las ciudades sefardíes por excelencia, claro. Es decir, es una de las ciudades donde la población judía ha tenido una presencia tremenda y donde el sefardí se hablaba, en efecto. O sea, es decir, es uno de los... Todas las ciudades han tenido una presencia, la población judía, incluso a su pesar, ¿no? Como pueda pasar en lugares trágicos como la Marsella, en el que el Vieux, Vieux-Port, para ser más exactos, cuando lo vuelan los alemanes en el año 43, los huidos que se concentran en Tánger o en Lisboa, procedentes de toda Europa, ese Trieste, de donde era la naviera que bota el Comte Verde, ese paquebote, el transatlántico que lleva a los judíos de Bulgaria a Shanghái, que es precisamente el barco que canta y que relata en su obra Ángel Wagenstein en su novela Adiós Shanghái. Todo está la presencia del mundo judío. Alejandría, una Alejandría la cual es casi una segunda Jerusalén por la población judía desde la diáspora, en la que está a lo largo del siglo XX atenta a lo que está pasando y equidistante de Líbano, de Estambul, equidistante también de Grecia, pero durante la Segunda Guerra Mundial pendiente de la base alemán por el norte de África. Son ciudades que están todas muy enlazadas a lo largo de unos años centrales del siglo, que acabarían, diríamos, en los 70 y que comenzarían a finales de la Primera Guerra Mundial. 50 años que se comparten, incluida la lejana Shanghái. ¿Qué más nos quieres contar acerca de esta Lisboa, Tánger, Trieste? A ir a verla. Es una oportunidad de ver una exposición que tiene un discurso común, como se dice en esto del montaje, de manera quizás un poco afectada, pero es verdad, hay un hilo conductor, hay un motivo, un argumento, sería mucho más correcto, que es el mostrar unas ciudades, un lazo común en el cual todas ellas comparten un misterio, comparten una realidad intensa en este siglo y que los pintores, a partir de la literatura y a partir de la historia, han sabido interpretar. Muy bien. Fernando, como siempre hacemos, te ponemos en el brete de tener que quedarte con una de estas pinturas. Cuando cierras los ojos, ¿con cuál te aparece? Es imposible, porque es imposible, puesto primero que son muchas, 88. Sería imposible. Segundo, yo me quedaría con una de cada una de las ciudades. Muy sencillo, yo me quedaría con 11. Es decir, una pintura por cada una de las ciudades. Muy bien. Hay mucho problema escoger dentro de lo que han pintado cada uno de los artistas una obra. Han sido obras, hay un Nápoles maravilloso, pintado por Alberto Galvez, dedicado a Malaparte y a la vida napolitana en ese periodo de entreguerras y en la propia guerra, a partir de la piel. Hay un Beirut espectacular por parte de Antonio Mateos, Alejandría, que lo ha hecho Concha Gómez Acebo, es magnífica, muy lírica, como es ella. Un Argel misterioso que lo ha pintado Javier Fernández Lizán, inspirándose en Pepe Le Mocó, la película, y en La Casbah, con un toque surrealista. Un Trieste muy literario y muy culto
por Alvarado, muy difícil escoger. Lo sabíamos, pero bueno, no hay que escoger. Tenemos a nuestra disposición estas 88 obras de esta exposición que tú has calificado de una de las más importantes que se pueden ver en Madrid. Estamos absolutamente de acuerdo. Que así es. Muy bien. Fernando, te agradecemos muchísimo que nos acerques a esta exposición, a tu trabajo como comisario, y seguro que estos cuadros de estos artistas tan interesantes nos inspiran para viajar y para seguir leyendo también. Muchas gracias, de eso se trata. Muchas gracias por todo,